Bienvenidos al video de hoy. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la libertad y su concepción en el mundo. La libertad es un concepto o un hecho muy fundamental del ser humano que a lo largo de la historia de este ha ido cambiando y transgiversado desde diferentes puntos de vista. Desde la filosofía siempre se le ha dado el enfoque del estudio ya que se le ha considerado la ciencia más oportuna para su correcto estudio y su aplicación dentro de las ciencias humanas o de la representación del ser humano. Pero a pesar de todos los estudios que se ha hecho a través de la filosofía, de los pensadores u otras personas, no se ha definido su naturaleza de este ni cómo debe ser representada correctamente en el ser humano. Para estudio de esta exposición o de este tema vamos a definir la libertad como la capacidad del ser humano de ejercer sus propias acciones mediante su propia voluntad. Todo esto ha llevado a una controversia, por lo que ciertas corrientes pensadoras consideran a la libertad como un derecho fundamental del ser humano, algo intrínseco a él. Y por otra parte, otras corrientes pensadoras consideran que la libertad no es nada más que algo utópico y un ideal a alcanzar que, obviamente, por razones o límites de la propia naturaleza humana, no se pueden conseguir como una libertad y concebir como tal. Por todo esto ha surgido una pregunta que ha inquietado a muchos pensadores durante mucho tiempo de las ciencias sociales, la cual es: ¿la libertad será un derecho fundamental o será en todo caso un ideal utópico, algo que no podemos alcanzar? En este trabajo vamos a definir que la libertad es algo utópico, un ideal que no se puede alcanzar, más no un derecho. En los siguientes minutos vamos a exponer y defender nuestro punto de vista a través de una argumentación en base a autoridades y de razonamiento propio. Como ya se mencionó anteriormente, la libertad es uno de los aspectos que más anhela alcanzar el ser humano. No importa de qué manera, un ser humano que no es libre no está en su totalidad completo, ya que, como se mencionó, se piensa que esta idea de la libertad es un hecho, un aspecto intrínseco del ser humano. Sin embargo, a pesar de todo esto, hay que ver en el estudio o en el estudio de la ciencia de la libertad que hay ciertos límites que pueden ser de la naturaleza, del ser humano, éticas o morales, que impiden que esa libertad que es intrínseca pueda ser expresada en su totalidad, por lo que ya no sería una libertad en su 100%, ya que, como dije, hay cosas o ciertos límites que obstruyen su manifestación total en el ser humano. Por lo tanto, estos límites de la naturaleza, éticos o morales, muchas veces son impuestas por las personas, sociedades, familiares o amigos que nos rodean, sin que se den cuenta o simplemente porque ya hay un patrón marcado por muchos años, por lo que uno, al querer expresar ciertas cosas o acciones, no va a poder hacerlas por hechos o acciones que ya han realizado otras personas y que nos impiden hacerlo como uno desea representar todo lo que hace. Para ver un ejemplo sencillo de esa situación es: alguien, por ejemplo, desea golpear a otra persona por cuestiones propias, o sea, porque desea hacerlo y tiene la libertad de hacerlo, pero no puede hacerlo, o una vez que lo hace es culpado, o en todo caso increpado por su acción, por lo que su libertad de querer hacer ciertas cosas ya no puede ser establecida al 100%, por lo que su libertad ya está encerrada o en todo caso no puede ser expresada como él desearía que fuera. Por lo que ya no hay un campo al 100% donde el ser humano pueda actuar, sino que su libertad se ve limitada por la libertad de otras personas, por lo que ya no se puede ejecutar todo lo que uno desea por simplemente, por así decirlo, capricho. Además, esos límites se vienen dando no porque el ser humano lo quiso hacer, sino porque esto viene desde un pasado histórico, donde en lugares donde hay anarquismo o donde no existen las leyes o gente que pueda evitar las acciones del ser humano, se ha visto que siempre las sociedades terminan colapsadas por caos, por problemas sociales, etc. Por eso es importante que estos límites existan en las sociedades impuestas para evitar problemas sociales, por lo que, como ya se mencionó anteriormente, la libertad es un ideal, no se puede alcanzar, ya que, como se mencionó, los límites que se generan por la propia sociedad evitan que se manifieste como debería ser. Incluso uno de los famosos filósofos de hace 2 siglos o unos siglos anteriores, Locke, decía: donde no hay leyes, no hay libertad, por lo que siempre es necesario que los límites
de cómo son las leyes u otras normas éticas morales, eviten que se manifieste al 100% por problemas que esa podría causar con los demás ciudadanos o la sociedad en general. En segundo lugar, hay algunas personas que consideran que la libertad es una condición que permite a los seres vivos vivir de manera independiente, sin ser sometidos a otros. Sin embargo, creo que no deberíamos confundir conceptos, ya que sabemos que la independencia de por sí se produce cuando una persona enfrenta algo que no se tolera, lo cual genera un sentimiento de lucha por tratar de evadir la opresión a la cual es sometido, mientras que la libertad es un producto que afecta al individuo, ya que las personas suelen verlo como proyecto de vida, lo cual creo que es una cuestión que se plantea el ser humano. Pero una persona independiente no puede ser libre. Cabe resaltar que ambos conceptos no son sinónimos, ni mucho menos uno producto del otro, ya que la libertad es mucho más un ideal que constituye uno de los valores más anhelados y buscados por el ser humano, pero no es alcanzado. En adición a esto, el sueño de libertad muchas veces es utilizado como instrumento de dominio por gobiernos o empresas importantes, las cuales te dan como que te dan un engaño de libertad, por así decirlo, porque no es la libertad en sí, que se produce por medio de las obligaciones ciudadanas o políticas que hacen creer a la gente de que haber obtenido su ideal, o sea, hacen creer a la gente que han obtenido su ideal cuando no es así. Y por ello realizan lo que las grandes esferas quieren, inconscientemente, claro. Pero esto no es nada más que manipulación confundida con libertad. Hoy les voy a hablar sobre mi argumento que es la libertad en la posmodernidad. La libertad del hombre posee componentes que son la conciencia, la que es instancia máxima de conocimiento, y la acción, que es el acto voluntario. En posmodernidad se observa que la libertad se expresa como la facultad que tiene el hombre de hacer lo que se le dé la gana, ya que la única forma de conducta es el punto de vista personal. En otras palabras, para el hombre posmoderno la libertad y permisividad son equivalentes. La permisividad es todo lo que es válido y legal porque no hay prohibiciones. Según Sabater, al hablar de la conciencia rechaza la permisividad porque no todo es igual. Uno de los aspectos de la libertad en la concepción salaterrana es la responsabilidad, porque el reverso de la medalla de libertad, pues la libertad y responsabilidad van estrechamente unidas, porque una sin la otra no pueden existir. La libertad sin una responsabilidad del hombre no se puede comprender, porque la responsabilidad es la que hace que el hombre sea libre. La libertad del hombre tiene límites, porque su misma naturaleza es limitada. El hombre no tiene elección en lo que le ocurre, no elige nacer o crecer en tal lugar, no elige su familia, no elige ser hombre o mujer, entre otros. El hombre no tiene elección en estos aspectos de su existencia. No puede elegir lo que le sucede, pero sí puede tener elección en cómo avanzar ante aquello que le pasa. En cuarto lugar, hay quienes creen que la libertad es un derecho. Sin embargo, Nord señala que este no es el caso. Más bien, los derechos son inventados por las sociedades, surgiendo como un mecanismo de defensa contra las autoridades que pueden abusar del poder que ejercen. También debemos resaltar que en la era actual en la que vivimos somos más libres de los que hemos sido en épocas anteriores. Podemos solicitar información fácilmente de cualquier parte del mundo. También podemos trasladarnos, por así decirlo, más libremente. Pero muchas veces solo buscamos favorecer un estilo de vida gráficamente, pensando solo en nuestra propia conveniencia. Creo que esto refleja que para el ser humano la auténtica libertad parece algo inalcanzable, que apenas sentimos que logramos, nos volvemos más desconsiderados y egoístas de lo normal, como si no pudiéramos soportar la idea de que en algún momento podríamos llegar a merecernos algo tan perfecto como la propia libertad. Otras personas erróneamente creen que la libertad simplemente es la facultad para hacer cualquier cosa que uno quiere. Sin embargo, nosotros consideramos que la idea de la libertad es una condición social en la cual la libertad no es una máxima, sino optimizada. Bueno, y para finalizar, vamos a hablar de la conclusión. En conclusión, la libertad es lo que el ser humano quiere llegar a alcanzar a lo largo de su vida.
Pero en la posmodernidad tenemos un concepto equivocado de la libertad, pensando que es hacer lo que se nos da la gana. Por eso la libertad del ser humano debe ser limitada por las mismas personas alrededor nuestro. Si en una sociedad no existen leyes, no existe libertad. La libertad del hombre debe llevarse con responsabilidad, ya que si no se lleva con responsabilidad no existe una verdadera libertad. Por eso decimos que la libertad está más cerca del ideal que de lo real, ya que el hombre no tiene un concepto claro de lo que es la libertad en sí.